Entonces vamos a empezar con la presentación. Hoy vamos a hablar acerca del abordaje del nódulo tiroideo. Es un tema un poquito extenso y entonces en aras de tiempo pues voy a intentar resumirlo. Mi nombre es Valentina Cuellar, soy interna lectiva de endocrinología de la Fundación Santa Fe de la Universidad de los Andes. Esta es la tabla de contenido de la presentación. Vamos a hablar un poco de la introducción en general, de epidemiología, las escalas de estadificación de riesgo para nódulo tiroideo, criterios ecográficos de malignidad, cuándo debemos realizar biopsia de un nódulo tiroideo, cómo interpretar la biopsia, es decir, cómo interpretar el ACAF, posteriormente el tratamiento quirúrgico, la estadificación postquirúrgica, los marcadores y seguimiento después de una cirugía de cáncer de tiroides, adicionalmente otras terapias, sobre todo radioablación, perdón, sobre todo uso de yodo radiactivo y eso sería como lo principal. Entonces, como introducción, un nódulo tiroideo es una lesión que puede distinguirse del tejido tiroideo circundante mediante imagen. Esto es muy importante porque la mayoría de nódulos así de libro que son palpables son muy pocos. Realmente solo el 5% son palpables al examen físico y también depende mucho de la experiencia, la experticia del médico que esté realizando el examen físico, ¿no? No es lo mismo pues que lo haga eh, un endocrinólogo a otra persona. Em, Respecto a la prevalencia en la población, es bastante amplia, va desde el 25%, esto es en Estados Unidos, hasta el 65% en algunas poblaciones. Y que es importante, que la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, el 90%. Es decir, solo el 10% son malignos. Y ya vamos a hablar como un poquito acerca de los nódulos malignos, que en general, en su mayoría suelen ser cáncer papilar de tiroides y este no es un cáncer agresivo. En general, adicionalmente tenemos factores de riesgo para cáncer de tiroides, que son eh, disfagia, dolor, cambios de voz, crecimiento, linfadenopatías y antecedentes de radioterapia infantil o cáncer de tiroides familiar. Este cáncer de tiroides familiar se asocia mucho con el síndrome MEN, múltiple endocrine neoplasia, y perdón, adicionalmente tenemos otros cánceres heredofamiliares como el síndrome de Cowden y adicionalmente tenemos mutaciones genéticas que no necesariamente son tan heredofamiliares, pero que sí se asocian con cánceres, sobre todo cánceres no tan agresivos como cáncer papilar de tiroides, variante de células sanas. Entonces, es importante saber más o menos cuáles son los tipos de cáncer que tienen una asociación heredofamiliar para tener como mayor precisión en temas de seguimiento y diagnóstico y tamizaje de las personas y las familias, sobre todo con el cáncer medular de tiroides. Listo. Ya con esa introducción, em, para tener en cuenta qué vamos a hacer con un nódulo que identifiquemos en ecografía, hay múltiples escalas que se diseñaron, que son los sistemas de estadificación de riesgo. Entonces, como podemos ver en esta imagen, y estos son solo unos poquitos porque hay muchos, tenemos los T-RATS de muchas. Este es KT-RATS de Corea, EUT-RATS, hay escalas de Argentina, hay escalas italianas y pues claramente todas difieren. ¿Cuáles son las que más usamos? En general, utilizamos esta, el T-RATS de la sociedad del colegio, perdón, del Colegio Americano de Radiólogos y adicionalmente utilizamos la ATA, la clasificación de la ATA, que son las dos más comunes. Sin embargo, ¿qué es lo más importante? Debemos tener en cuenta los criterios ecográficos que más se asocian con malignidad.
porque al identificarlos y al saber y al leer un reporte, podemos tomar conductas importantes. ¿Por qué? Porque no todos los radiólogos van a publicar o van a poner los resultados específicos en T-RADS tanto o con un porcentaje de malignidad de tanto. No, usualmente te ponen las características y pues depende mucho. Entonces, debes saber aprender a interpretarlos. Entonces, ¿cuáles son los criterios ecográficos de malignidad más asociados? El primero es una hipoecogenicidad. No sé si ahí pueden ver el cursor. ¿Alguien me puede confirmar que sí se ve el cursor? Sí. Ah, listo, perfecto. Entonces acá podemos ver un nódulo hipoecogénico, nuestro nódulo hipoecogénico. ¿Y cómo sabemos que es hipoecogénico? Vamos a mirar los músculos que se encuentran en la parte delantera, ¿sí? Sobre todo acá tenemos, no sé, varios músculos, el tiroideo, etcétera. Y lo que vamos a mirar es que estos suelen ser más hipoecogénicos que la glándula tiroides. Entonces los vamos a comparar. Si la coloración de este nódulo, la ecogenicidad, perdón, es similar o menor que los músculos, pues es claro que son hipoecogénicos. Y adicionalmente debemos mirar su hipoecogenicidad con el parénquima adyacente. Y si es más hipoecogénico, pues ahí también confirmamos la hipoecogenicidad del nódulo. ¿Listo? Entonces acá podemos ver el nódulo comparado con los músculos adyacentes y pues claramente son de un color similar. Entonces son hipoecogénicos respecto a la glándula. Y pues claramente como vemos, se nota la hipoecogenicidad. ¿Qué es otra característica? Que el nódulo sea más alto que ancho. ¿Listo? Se lo medimos en la forma transversal. ¿Listo? Entonces acá, claramente más alto que ancho. El siguiente criterio es microcalcificaciones, o como dice acá, focos hiperecogénicos, que corresponden a microcalcificaciones. ¿Listo? ¿Qué es importante? Mirar los tamaños, porque también hay calcificaciones mayores, que son más de 1 milímetro, que no suelen ser asociadas con malignidad. Y adicionalmente que no haya una sombra acústica ni refuerzos. ¿Por qué? Porque las sombras y los refuerzos se asocian más a nódulos quísticos, que son de características benignas. Entonces es importante que estos sean focos pequeños hiperecogénicos. Y finalmente tenemos otra característica que son márgenes irregulares. Entonces acá tenemos nuestras márgenes que pueden ser lobuladas o espiculadas, pero pues deben ser marcadas y múltiples. Entonces, como podemos ver, este nódulo tiene ambas. Listo. Entonces, porque es importante tener en cuenta la sensibilidad y especificidad de estas características y de estos criterios. Porque ya vamos a ver su relación con algunos sistemas de estadificación de riesgo, como lo son la ATA. Para la ATA es muy importante estas dos características, que sea de consistencia sólida y que sea hipoecogénico, como ya les comenté. Sin embargo, hay que tener en cuenta, no hay que excluir las otras características, ¿no? Que fueron pues las que ya mencionamos. Como podemos ver, estas son las que tienen una sensibilidad más alta y pues la especificidad en general pues no es tan alta en la mayoría de criterios, pero pues por sensibilidad la ATA suele recomendar estas dos para tener en cuenta un nódulo de alta sospecha de malignidad. Ya vamos para allá a explicarles un poco eso. Entonces, antes de explicarles la clasificación ATA, vamos a mirar rápidamente la clasificación de la Asociación Americana de Radiología, que es esta. Y esta es bastante chévere, ellos tienen una página web, entonces, por ejemplo, uno puede meterse y en vivo, mientras va revisando, puntuar los reportes que uno recibe de las ecografías. Entonces, ¿en qué consiste esta?
consiste en 5 categorías, ¿sí? Que cada una puntúa de 0 a 3, según composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos, que son todas las características que les he comentado, ¿no? Entonces es bastante importante tener en cuenta esto. ¿Listo? Que no tienen en cuenta y por qué es importante saber que no tienen en cuenta esta clasificación. Porque si llega un paciente con criterios de malignidad que no tienen en cuenta esta clasificación, no vamos a, o sea, no podemos dejarlo pasar por alto. ¿Listo? Entonces, ¿qué no incluye esta clasificación? No incluye eh, si hay ganglios con presencia de malignidad, con sugestivos de malignidad, y no incluye una forma específica que se llama calcificación discontinua en anillo, que ya les voy a comentar un poquito más a qué se refiere esa calcificación discontinua. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, las ventajas, que es muy fácil, muy práctico, ustedes se meten a la página web, y las desventajas, vamos a ver entonces, según esta clasificación, cómo puntúa y qué vamos a hacer. ¿Listo? Si la clasificación te puntúa 0, es un TR1, TIRATS 1, benigno. Si te puntúa 2, es un TIRATS 2, no sospechoso. Esta puntuación se asocia más que todo a nódulos quísticos, ¿no? Claramente quísticos. Listo. En un TIRATS 3 tenemos nódulos moderadamente sospechosos. ¿Y qué hay que hacer según esta clasificación? Porque las otras son un poco más conservadoras y son de hecho las que solemos usar. Esta da unos márgenes un poco más amplios para la biopsia. Entonces, digamos que en general les recomendaría más la clasificación que voy a mencionar más adelante para el tema de escoger el tamaño eh, sobre el cual vamos a biopsiar. Pero pues les voy a explicar esto. Entonces, si el nódulo es mayor a 2,5 centímetros, lo vamos a biopsiar. Y si no, si es mayor a 1,5, vamos a hacer seguimiento. Ya también vamos a explicar lo de los seguimientos. Ya de 4 a 6 puntos, TIRATS 4 moderadamente sospechoso, biopsia a los 1,5 centímetros, seguimiento a los centímetros. Y finalmente, si es altamente sospechoso, biopsia si es mayor a 1 centímetro, seguimiento si menor a 0,5 centímetros. Algo muy importante también, no hay que tener solo en cuenta el tamaño del nódulo, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta que no tienen en cuenta estas clasificaciones, que son la localización del nódulo, que también hablaremos más adelante. Pero por ahora vamos con esto, ¿listo? Hasta ahí está todo claro. Sí, vale, perfecto todo. Listo. Entonces ya vamos a ver la clasificación ATA 2015, que también se clasifica en 5 parámetros, pero esto es más acerca de la sospecha de malignidad en vez de lo del anterior. Entonces, tenemos benigno, muy baja sospecha, sospecha intermedia y alta sospecha, correspondiendo a más del 70 o 90% de riesgo, 10 a 20%, 5 a 10%, menor al 3% de riesgo y menor a 1% respectivamente. ¿Qué desventajas tiene esta? Como ya les mencioné, en el tema de los parámetros específicos, ellos consideran de tal importancia que el nodo sea sólido e hipoecoico o que tenga un componente sólido e hipoecogénico que si no corresponde a eso, baja inmediatamente a la siguiente categoría. Y eso no debe ser así. Como ya sabemos, es muy importante que si el nódulo tiene componentes característicos de malignidad, deba ser puntuado como una sospecha alta. ¿Listo? Entonces, esta información también y estas desventajas y desventajas las evalúa bastante bien la doctora María Jimena Mejía, que nos da clase. Ella tiene un curso, se los recomiendo bastante. Ya ahí saqué mucha información para esta presentación. eh, y ella es la que ayuda y compara todo este tema.
pero en general, pues acá vamos a hacer un repaso muy general. Esas son las desventajas que tienen estos dos tipos em, de escalas de estadificación de riesgo, sin decir que sean malas, porque son muy buenas y son las que usamos, pero como todo, pues debemos saber las excepciones. Entonces, bueno, el resto corresponde, por ejemplo, a uno de intermedia, de sospecha intermedia, que tenga, que sea hipocoico sólido con márgenes, bueno, sin las márgenes que les mencioné, que son o espiculadas o lobuladas, y que no tenga eh, microcalcificaciones, extensión extratiroidea, sobre todo a los músculos extratiroideos, o la forma que ya les mencioné, que es más alto que ancho. Eso siempre lo preguntan, entonces, para que más alto que ancho. Y ya en general los que son de muy baja sospecha, y ya vamos a empezar a ver unas imágenes para que esto entre más fácil, son los nódulos quísticos o espongiformes, ¿no? Entonces son nodos más hiperecogénicos, que se nota o tienen refuerzo, tienen sombras, que pues realmente son bastante benignos. Y vamos a seguir entonces con las imágenes. Estas también son clasificaciones de la ATA, esto corresponde a la ATA. Entonces acá vemos un nódulo quístico, ¿sí? Benigno. Acá tenemos un nódulo espongiforme. Entonces piensen como espongiforme, pues parece una esponjita como con múltiples lobulaciones. Y adicionalmente, ya en nódulos de baja sospecha, tenemos algunos parcialmente quísticos con áreas sólidas excéntricas. Esto es importante que sean excéntricas. Y bueno, ¿se acuerdan que les mencioné que hay una característica que no incluye el TIRADS de la Asociación de Radiología? Ah, no sé si alguien de pronto se acuerda cuál era esa característica que no incluía. Bueno, creo que nadie se acuerda. Entonces es esta, que es un nódulo hipoecoico con calcificaciones en anillo interrumpidas. Estas son, entonces, por ejemplo, si mi paciente llega con este tipo de nódulo y lo clasifico según ese TIRADS, me va a dar como si fuera benigno, pero no es un nódulo benigno, es un nódulo maligno. Entonces, pues para que lo tengan. Y adicionalmente, acá tenemos uno que incluye los ganglios, ¿sí? Que esta no es una característica que se incluya en la otra escala. ¿Listo? Entonces es muy importante, acá les doy las imágenes para que los comparen y los vean. Y que es importante, también que ya les dije, la ubicación del nódulo. ¿Por qué? Por su potencial metastásico. Entonces, si tenemos un nódulo paratraqueal, o un nódulo también ísmico, tenemos que evaluar qué tan pegado está a la tráquea, ¿sí? Por ejemplo, este, que se encuentra en un ángulo obtuso, tiene mayor contacto con la tráquea y al tener mayor contacto con la tráquea, eso le genera un potencial metastásico mayor que este que tiene menos contacto con la tráquea, ¿no? Y claramente, pues también sabemos que puede haber invasión al nervio laringio recurrente. Entonces, al estar más hacia externo, invadiendo tejidos adyacentes, sobre todo en el tema posterior, podemos tener un nódulo de alto riesgo con invasión al laringio recurrente, mientras que este, que solo se limita a estar dentro del parénquima tiroideo, no tiene un riesgo tan alto. Listo. ¿Qué pasa si, teniendo en cuenta los tamaños, nuestro nódulo es raro, pero no tiene criterios para ser biopsiado, ¿no? Entonces, si tenemos un patrón ecográfico de alta sospecha, vamos a repetir la ecografía en 6 a 12 meses. Si tenemos un patrón ecográfico de baja o intermedia sospecha, vamos a repetirla de 12 a 24 meses. Y si es mayor a 1 centímetro y un patrón de muy baja sospecha, se puede repetir en más de 24 meses con utilidad limitada. Listo.
Ahora, ¿cómo vamos a interpretar el ACAF? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Nada, no Sí, hay todo alguna bien. pregunta. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el ACAF? Así como les dije que había escalas de estadificación de riesgo eh, em, múltiples, también hay múltiples em, escalas para reportar el ACAF. Usualmente la que más usamos y la única que voy a mencionar es la Bethesda. ¿Listo? Entonces, esta consta de varias categorías. La primera es no diagnóstica, ¿listo? La segunda, benigna. La tercera, una AUS, que es una atipia de significancia indeterminada. La cuarta, neoplasma folicular. Quinta, sospechoso de malignidad. Y sexta, maligno. ¿Listo? Entonces, según el reporte de Bethesda, cada categoría, vamos a tomar ciertas conductas. Y pues también cambia claramente su riesgo de malignidad. Entonces, en uno no diagnóstico, sí o sí, pues debemos repetir la biopsia. En uno benigno, ya vamos a hablar, porque depende de el seguimiento con imágenes, la conducta que tomemos. En una AUS vamos a repetir la biopsia. Depende también, ya les voy a comentar específicamente, vamos a hablar acerca de qué hacer en el Bethesda 2 y en el Bethesda 3. Y pues todo a partir del 3 a el 5 podemos realizar y tener en cuenta análisis moleculares, secuenciación, etcétera. No se hace tanto, pero es importante tenerlo en cuenta porque puede ayudar con las decisiones clínicas. Listo. Y pues claramente en un Bethesda 6 ya la decisión va a ser una lobectomía o tiroidectomía. Sí o sí se va a realizar un acto quirúrgico. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un backup benigno? O sea, un Bethesda 2. También depende del patrón ecográfico. Entonces, si es de alta sospecha o si el nódulo es mayor a 4 centímetros, vamos a repetir el backup en 6 a 12 meses. Si es de baja o intermedia sospecha, vamos a repetir la ecografía en 12 a 24 meses. Y dependiendo de si se hallan las siguientes características, vamos a repetir el backup. Es decir, si aumenta más de 20% de cada lado, más de 2 milímetros al lado, o más de un 50% del total, o adicionalmente desarrolla nuevas características sospechosas, se repite el bajo. Si es mayor a un centímetro con un patrón de muy baja sospecha, repetimos la ecografía en más de 24 horas. Si ya hicimos esto y vuelve a salirnos un backup benigno, repetidamente no tiene seguimiento indicado. Ahora, ¿qué pasa en el Bethesda 3 o en la AUS, la tipia, de significancia indeterminada? Muchas veces, como vemos, este es un tema de citología, no se toma bien la muestra o no sale bien, el patólogo no está 100% seguro, entonces debemos evaluar el patrón ecográfico. Si es de alta sospecha, se puede realizar cirugía o repetir el backup. Sobre todo hay que tener en cuenta si es mayor de un centímetro, si tiene localización de riesgo, que ya les mencioné, si cumple con factores de riesgo, que fueron los iniciales que les mencioné, sobre todo en el temario familiar, y si hay ganglios sospechosos, se va para cirugía. En el caso de un patrón ecográfico de baja o intermedia sospecha, vamos a evaluar características adicionales, que son factores de riesgo, tamaño, localización, cambio de tamaño. O sea, no es lo mismo que tamaño, sino que cambie el tamaño, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, y que haya presencia de ganglios sospechosos. Si es así, se repite el backup de 8 a 16 semanas o si hay muchos factores, muchas características mencionadas, se considera cirugía. Todo esto también puede ir acompañado de un estudio molecular, ¿no? Y adicionalmente, si es mayor a un centímetro de patrón de muy baja sospecha, se recomienda repetir la ecografía de más de 24 meses con utilidad limitada. Listo, entonces ya vimos nuestro ganglio, tiene eh, un Bethesda 6, ya es muy maligno, sabemos eso, vamos a operarlo. ¿Qué hay que hacer? Entonces,
Antes de operarlo, vamos a mirar la TSH. ¿Por qué creen que es importante medir la TSH en un nódulo tiroideo? Bueno, la TSH es importante porque hay nódulos tiroideos que son hiperproductores de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, en ese caso, si tenemos una TSH suprimida con nuestro nódulo tiroideo, debemos a alguien sabe qué deberíamos hacer. Bueno, en ese caso se toma una gamografía, ¿listo? Por sospecha de un nódulo tiroideo hiperproductivo. La calcitonina no es un marcador tan importante, no está tan recomendado, solo en alta sospecha de que haya un cáncer medular de tiroides productor de calcitonina. ¿Listo? Estudios moleculares, ya les mencioné, pueden ser útiles, sobre todo en Bethesda 3. Vamos a definir finalmente la extensión con un mapeo ganglionar. Esto es muy importante porque hay veces en las que pues, no solo se ve retirar la tiroides, sino también realizar vaciamiento ganglionar. Ya durante la cirugía hay que tener cuidados especiales con no lesionar el nervio laringio recurrente, esto ya es más para el cirujano, no lesionar las paratiroides y tener en cuenta si se debe hacer o no una resección ganglionar. Y finalmente, después de la cirugía, se hace un seguimiento con marcadores tumorales. Los marcadores tumorales de tiroides principalmente son la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulínicos, ¿no? Y lo que buscamos es una supresión de la TSH también. ¿Por qué? Porque es importante que la TSH no vaya a estimular crecimiento tiroideo. Y porque si estimula crecimiento tiroideo, pues podemos estimular el crecimiento de un cáncer o pues si hay alguna siembra que no se haya podido retirar en la cirugía, puede crecer. ¿Listo? Y otras consideraciones es la radioablación con yodo. Bueno, entonces ya la cirugía definen si realizar una tiroidectomía total o parcial según el riesgo, ¿no? Una hemitiroidectomía. Adicionalmente, se puede tener en cuenta si el istmo está comprometido o no para la realización de la resección. En general, en pacientes con nódulos altamente sospechosos de malignidad, que sean muy grandes, mayores de 4 centímetros, que si se conozcan mutaciones específicas del carcinoma, que sean variantes bastante malignas, pues se considera realizar la tiroidectomía. Listo. Acá tenemos el TNM, no me voy a enfocar específicamente en hablar todo de él, pero que es importante, un T1 corresponde a menos de 2 centímetros, T2 mayor a 2 centímetros, y según la extensión y el compromiso de las estructuras va a ir puntuando más o menos. ¿Listo? Adicionalmente tenemos las metástasis a nódulos linfáticos. Es importante diferenciar entre 1A y 1B según el nivel de los nódulos. Hay un mapeo ganglionar que les comenté que se debe realizar, que son múltiples niveles y ahí se ubica pues eh, el lugar específico donde deben estar. ¿Qué es importante? Los niveles ganglionares, por ejemplo, los niveles 7 son bastante malignos porque se van hacia mediastino y los más comunes son en el 3 más o menos. ¿Listo? Que son más o menos a los lados de la tiroides, específicamente directamente. Bueno. Y en general, para ya el estadiaje, como vemos, se diferencia entre cáncer medular y cáncer anaplásico y cáncer diferenciado. Hay principalmente cuatro tipos de cáncer de tiroides, ¿no? Los que vienen de células eh, foliculares, que suelen ser los diferenciados, que está el cáncer papilar y el cáncer folicular, y después tenemos cáncer medular
y cáncer anaplástico. Estos últimos dos tienen su propio estadiaje porque son más malignos, ¿sí? De por sí representan un riesgo de malignidad mayor. Por ejemplo, acá no se encuentra la expectativa de vida. Eh, pero en el tema de los diferenciados, que son muchísimo, muchísimo más comunes, tienen, como ven, una expectativa de vida bastante positiva. Y vamos a usar este algoritmo para ya los diferenciados, por ejemplo, en edades jóvenes solo hay hasta estadio 2, ¿sí? Que si tiene metástasis a distancia o no. Y en edades mayores eh, podemos ver si tiene metástasis o no. Y adicionalmente podemos ver si tiene extensión extratiroidea, si esta extensión se limita a los músculos cercanos, que son los que les comenté, con los que evaluamos la hipogenicidad, es un T3B, y si ya es más, un poquito más avanzada, otras estructuras adyacentes, es un T4. Listo. ¿Cómo hacemos los seguimientos ya después de haber realizado nuestra cirugía? Hay varios tipos de respuesta que se pueden identificar según múltiples cosas. La primera es la imagen, ¿sí? Si vemos que hay una respuesta estructural incompleta, así se llama, es decir, que hay presencia de metástasis externas, que, por ejemplo, si hacemos un mapeo con yodo, eh, empieza a alumbrar en varias partes, es que hay residuos del tumor, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Y por qué? Porque pues, pueden haber metástasis locorregionales a distancia y hay que tener en cuenta en este caso la importancia de buscar estas metástasis y de ver si requieren o no de una intervención quirúrgica. ¿Listo? Así tengan cualquier nivel de marcadores tumorales. Pueden estar negativos, pero si hay una respuesta estructural, algo que marque, por ejemplo, en un PET, pues debo empezar a buscarlo. Si no, vamos a medir más que todo nuestros marcadores tumorales, o sea, la tiroglobulina. ¿Listo? ¿Qué pasa si tenemos un aumento en los valores de tiroglobulina o la positividad de anticuerpos antitiroglobulínicos? En este caso, que sea mayor a 1, la tiroglobulina, y los anticuerpos según el rango de referencia del laboratorio. Esto se llama una respuesta bioquímica incompleta. ¿Y qué hay que hacer? Ya vamos a hablar de eso, pero hay que estar pendientes porque esto indica que probablemente hay recidiva o hay todavía células cancerígenas en el paciente que están empezando nuevamente a replicarse. Y pues también tenemos una respuesta indeterminada donde realmente eh, no alcanza a estar como completamente positivo, pueden haber anticuerpos o no, entonces como que en ese caso también debemos hacer un seguimiento. Listo, entonces en cuanto a estos marcadores, los realizamos 2 a 3 meses después de la cirugía. Vamos a realizar estas pruebas también junto con pruebas de función tiroidea, es decir, TSH, T4 libre. eh, y como ya les mencioné, vamos a tener unas metas específicas de cuánto vamos a querer suprimir la TSH para que ésta no vaya a estimular las células cancerígenas recidivantes. ¿Listo? Entonces, los objetivos para prevenir esta estimulación, según una respuesta estructural incompleta, son menos de 0,1 miliunidades de litro. De una respuesta bioquímica incompleta, son entre 0,1 y 0,5. Y una respuesta excelente va de 2 a 1. ¿Listo? ¿Qué es importante? Una persona con un cáncer de tiroides, idealmente en los primeros meses, y así tenga una respuesta excelente, no puede tener una TSH mayor de 2. ¿Listo? Es importante evitar. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Si tiene respuesta excelente, va a una revisión cada 12 meses con una ecografía de cuello no recomendada, sí, sin embargo puede realizarse
cada 3 a 5 años. Si tiene una respuesta bioquímica incompleta, si la tiroglobulina está estable o en descenso, hay que hacer revisión cada 12 meses y ecografía de cuello anual. Y si va en aumento, debemos realizar estudios diagnósticos adicionales, por ejemplo, estudios imagenológicos, ecografías, si sale algo, hacer la biopsia, si no sale nada, pero hay una alta sospecha, podemos hacer un PET, entre otras cosas. ¿Listo? Ya en respuesta estructural incompleta, hay una gama de opciones amplia que van desde la observación hasta la intervención quirúrgica o pues si ya, por ejemplo, hay metástasis y no sé, pulmonares que no se logran ver, eh, algún lugar para intervención, por ejemplo, en ganglios de cuello, etcétera, que ya sea algo sistémico, pues hay que considerar otro tipo de abordajes. ¿Listo? Y en una respuesta indeterminada vamos a vigilarlo cada 6 12 meses con nuestros marcadores tumorales, buscando la supresión de TSH, ¿listo? E imágenes cada año, cada 2 años. Listo. Hay que tener en cuenta el riesgo de recurrencia. ¿Y por qué es importante tener el riesgo de recurrencia? Como vamos a ver, este riesgo lo podemos utilizar sobre todo para mirar si el paciente se beneficia de yodo o no. ¿Listo? Entonces, es un espectro amplio, ¿sí? En pacientes con un alto riesgo tenemos una extensión extratiroidea importante, en pacientes, por ejemplo, donde se sepa que el tumor no se resecó completamente, donde se hayan encontrado metástasis a distancias o metástasis con nódulos mayores incorporados mayor a 3 centímetros. Ya en riesgo intermedio, histología agresiva, extensión extratiroidea no tan importante, invasión vascular o más de 5 ganglios que sean menores de 0,2 a 3 centímetros. Y finalmente, de bajo riesgo es que ya sepamos que el nódulo está completamente intratiroideo, que tenga pocas micrometástasis y que sea diferenciado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el menor riesgo es un cáncer micropapilar de tiroides unifocal que esté limitado a la glándula tiroides. Y ya eh, de extensión de muy alto riesgo, uno que tenga una extensión vascular importante, folicular, por ejemplo, ya podemos ver que haya mutaciones red, mutaciones BRAF importantes. La mutación BRAF no es tan, por sí sola, no es tan maligna, pero sí hay que tener en cuenta las mutaciones genéticas. Entonces, pues, para eso existe estas recomendaciones. Esto es casi que lo mismo, solo que está alrededor. Y bueno, entonces, ¿en qué pacientes vamos a usar o considerar usar yodo radiactivo? En los pacientes con alto riesgo, sí. Eh, Pacientes con metástasis a distancias, más pacientes con extensión extratiroidea importante, sí o sí está muy considerado que se inicie radiación con yodo. ¿Listo? Y usualmente se pueden usar desde 150 a 200 milicurios que son ingeridos. Que es importante tener en cuenta para la terapia con yodo. Em, lo que hacemos inicialmente, eh, ya habíamos hablado que queremos suprimir la TSH. Sin embargo, en el momento que le vamos a dar yodo, al paciente se le quita la suplencia tiroidea que tenga y se deja que se eleve la TSH. Incluso se le da TSH sintética, ¿sí? Que se llama Thyrogen. ¿Y esto por qué? Es para aumentar la estimulación y aumentar la captación de yodo. ¿Por qué? Porque queremos que el yodo que le vayamos a administrar al paciente se capte completamente y sea efectivo para erradicar y matar las células que quedan. Esto claramente mata todas las células, no es selectivo de células cancerígenas, como acá evidencia la imagen, ¿no? Entonces es muy importante. Esto es una pastilla, se le da al paciente. eh, Después de esto hay que decirle al paciente que tiene que estar encerradito por 1 o 2 días
porque está con radiación, entonces literalmente puede afectar a, a las personas con las que iba, etcétera. Entonces es mejor tenerlo aislado un tiempo. Y listo, después de eso, pues se sigue con los seguimientos normales. Y ya pues adicionalmente hay algunas veces en las que sí, pues en riesgos bajos e intermedios, según estas clasificaciones, si haya metástasis mediastinales, laterales, metástasis centrales, podemos considerar, sobre todo pues tener en cuenta los factores de riesgo, la recurrencia, los marcadores tiroideos, todo eso. Y eso sería todo por la charla de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Listo, súper. Espero que les haya quedado claro todo el tema. Muchas Vale, gracias. muchas gracias.